Hola, ¿qué tal gente? Sean todos bienvenidos un día más a mi canal. Y gente, el día de hoy, como lo están viendo, les traigo el mod de un International Workstar para que ustedes se lo puedan descargar para su American Truck Simulator 1.49, que es la versión que tenemos actualmente. El Workstar cuenta con de todo, literalmente personalización interior como exterior. Recuerden que el link lo tienen en los comentarios. Le van a poder poner una carga de volqueta para convertirlo en una volqueta y de esta manera poder llevar otro tipo de cargas, pero no solo eso, sino que también lo vamos a poder utilizar como un camión convencional y tirar de trailers. Así que es un mod muy completo que nos va a servir para utilizarlo tanto como camión normal como una volqueta para hacer distintos tipos de trabajos en este grandioso juego de camiones. Así que gente, si les interesa este contenido, acompáñenme a hacer una ruta con este camión y sin nada más que decir, pues vamos allá. Y bueno gente, aquí ya estamos dentro del vehículo, ya está 100% personalizado y vamos a hacer una ruta corta para poder pues apreciar cómo se controla este camión, que está bastante chido. Así que vamos a poner la cámara interior. Como pueden ver, pues todo está 100% personalizado. Vean los asientos, vean la palanca de cambios, que me parece un agregado super full a la hora de pues nosotros estar utilizando un vehículo de estos. Y bueno, vamos a activar todo lo relacionado a las ayudas que vamos a tener. Así que encendemos la electrónica del vehículo. Vean ahí que ya nos está marcando en las pantallas hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y bueno, vamos a encender nuestro camión. Vean ahí cómo funciona todo perfectamente. Quitamos el freno de estacionamiento, gente, y vamos a arrancar. Recuerden que para este video estoy utilizando el Logitech G27, que es un buen simulador. Pues no diría que el mejor calidad-precio, pero sí es uno muy bueno. Bueno, en este caso, este vehículo nos acompaña en esta configuración Torton, que déjenles muestro. Ahí queda un poco mal la cuestión de la volqueta, pero si se dan cuenta es un vehículo que al menos en Colombia se ve bastante. Es un vehículo que lo encontramos muchísimo en Colombia, que es donde pues es mi lugar de origen. Y vean ahí cómo pues podemos llevar este vehículo, que se ve muy chido, cromado, y obviamente pues le da pues un distintivo ya a los vehículos que hay en este mismo juego. Así que vamos a encender las luces y vamos a pasar de una vez a séptima. Bueno, esto no tiene... sí, séptima, vale, ya me estaba confundiendo. Es que he estado últimamente pues jugando con muchos camiones que son de marchas más altas. Déjenme, me pongo un poquito aquí para poder ver hacia atrás. Metemos la octava y seguimos. Vamos a ponernos un poco hacia la derecha. Vean ahí como hay un montón de personas tratando de ingresar. Afortunadamente, gente, no sé cómo estamos saliendo sin tanto problema aquí, porque como pueden ver, el lado izquierdo está súper congestionado de vehículos. Vamos a bajar la ventanilla para que entre un poquito el aire. Y vean ahí ese freno de motor. No sé si lo escucharon, pero está perfectamente. Este vehículo, la verdad, a mi parecer, tiene muy buenos sonidos. Eso sí, pues creo que quedaría mejor personalizable con otro tipo de motores. Pero por lo tanto, hasta ahora me ha gustado muchísimo. Es un vehículo que responde muy bien. Y creo que nos queda de ver un poquito de fuerza. Sin embargo, como les digo, si tienen algunos motores o algo en específico para poderlos utilizar, pues sé que van a quedar perfectamente con este vehículo, aunque yo les recomiendo dejarlo por defecto. Como les digo, yo por defecto con el motor que tiene, ya que de lo contrario vamos a perder, por decirlo así, el sonido tan característico de este vehículo y el turbo que tanto le suena. La verdad es de lo que a mí más me gusta es este vehículo. Y eso sí, una recomendación personal: no lo vayan a dejar en las subidas, ya que vamos a tener problemas sí o sí, ya que siento que este vehículo pues como para mucha fuerza no es. O sea, sí lo estamos utilizando como volqueta y todo eso, pero siento que en este tipo de pendientes o cosas así nos queda muchísimo a deber el camioncito. Así que debemos irle bajando las marchas. Yo creo que en cuarta vamos a ver si es capaz de subirnos. Y parece que sí, pero no. Creo que en tercera está bien.
siguen bajando las revoluciones, gente. Tengo miedo de que se nos vaya a quedar el camión y lo bajamos a final a primera. Vamos a ver qué pasa, porque como les menciono, esto es horrible, gente. No sé por qué no tiene la suficiente fuerza. Vamos a presionar la UE. Bueno, gente, ya pude ver cuál era el problema de que el camión no estuviera subiendo, y es que tengan mucho cuidado con la configuración que le hacen en las ruedas, porque pues puede que no vaya a subir. Así que lo que estoy intentando ahora es tratar de subir la suspensión, a ver si por alguna razón esto me da el impulso necesario que necesito para poder seguir subiendo esta pendiente. Así que ya como esto va a estar un poquito lento, vamos a hacer una pequeña pausa, y ahora que estemos en el top de la cuesta pues volvemos. Pero vean que mientras tanto tenemos un camión que es físicamente muy bonito, y aquí viene este otro increíble camión a saltarnos por completo, porque pues todo el mundo va más rápido que yo. Bueno, gente, tengo miedo, la verdad. Vean ahí el puente que está de la parte de arriba. Si la verdad no subió el camión con el puente anterior, o sea, con la pendiente anterior, la verdad dudo que suba con esta de allá. Si nos va a tocar subir por ese, que es muy probable que sí, creo que ya estaremos valiendo pantufla, amigos. Pero pues vamos a ver hasta dónde nos puede llevar este vehículo. Tengan en cuenta lo que les dije, la configuración de las llantas, porque puede ser que esto les juegue en contra si no lo hacen bien. Vamos a meter séptima y esperemos a que esto pues nos salga bien. Vamos a entrar ya al túnel, así que ya es cuestión de que dejemos nosotros pues un poquito avanzar esto. Vean ahí cómo nos pasan todos, y este aún no alcanza las revoluciones suficientes. Sin embargo, Dios, ahí la verdad lo hicimos súper mal. A pesar de todo esto y de que se queda en algunas de las pendientes, este vehículo la verdad me ha gustado muchísimo, gente. En lo personal lo recomiendo, y pues a pesar de que tiene sus fallitas y ese tipo de cosas, como de que pues nos podemos equivocar con las llantas, pues la verdad es que me ha gustado muchísimo. En cuanto a la personalización, ya que como pueden ver en el dashboard del vehículo cuenta con todos sus medidores funcionando, cuenta con espejos extra, cuenta con la representación de las palancas de freno, tenemos el GPS integrado tanto en el dashboard como arriba a la izquierda en una pantalla extra, y el reproductor de música que siempre nos va a estar marcando la hora del juego. Así que en lo personal, gente, siento que es un mod muy bueno que todo el mundo debería probar, sobre todo si les gusta el tipo de pues este tipo de vehículos colombianos. Me voy a pasar de vía para ver si trato de subir, porque donde me quede detrás de este otro camión, la verdad sé que no voy a poder subir. Aquí le bajamos una marcha antes de que nos renuncie el motor, y seguimos avanzando, mi gente, que ustedes ya saben que tenemos que llegar muy rápido. No tenemos en este caso que entregar ningún tipo de carga. Vamos a ir simplemente a entregar este camión, y pues es simplemente cuestión de que lleguemos en una sola pieza, gente, ya que pues el camión este no está, creo que en las mejores condiciones. Y vean que solamente tenemos 10 marchas para que las utilicemos. Ahí me distraje viendo otra cosa. Tremendos accidentes que suceden aquí. Le estoy poniendo el freno de motor y bueno, me resulta un tanto incómodo porque vean que lo estoy utilizando con otro botón que no es. Ahí vamos a estar, le vamos a bajar una marcha más a ver si podemos rebasar a este men, pero al parecer lleva mejor vehículo que yo, a pesar de que pues yo llevé una carga Torton. Que bueno, otra cosa de que nos facilita este tipo de vehículos es que ya no vamos a tener esa carga individual en nuestro pues transporte, sino que nuestro transporte va a ser el mismo encargado de llevar la carga, por lo cual nos va a ser mucho más fácil la tarea de estar pues parqueando en reversa. Aquí estamos haciendo un bonito paralelo con el compañero conductor, gente, y pues este es el mod de Mapcalo Colombia, que ya saben que está 100% actualizado, por si ustedes lo quieren conseguir 100% gratis para el American Truck Simulator 1.49, que también este mod está hecho para el American 1.49. ahí tomamos la velocidad pues que nos da la inercia de la carretera. Esperamos a que esto nos deje subir aquí, y ya recuerdo este camino. Aquí esto estaba potente, menos mal sobrevivimos hasta esta parte. Y vean, gente, aquí está la policía tratando de conseguir algo de dinero. Ya saben cómo es aquí la cosa. Y nosotros seguimos avanzando porque tenemos muchas cosas que hacer. Hay que entregar esta carga
muy rápido, gente, así que es solamente cuestión de que estemos llegando a nuestro destino. No sé si venía alguien ahí atrás. Uf, qué susto y qué maniobras que estoy haciendo, súper irresponsables, pero deben entender, gente, que tenemos prisa y obviamente pues esto es un videojuego, gente, esto no es como en la vida real, pero tremendos ángulos de giro, qué maldados. Y bueno, en mi humilde defensa, es la primera vez que toco el simulador hoy en el día, la verdad, entonces estoy algo frío, es normal que cometa ciertos tipos de fallos, y la última vez que jugué estaba utilizando otro vehículo. Ahí hay una rampa de frenado y también estoy viendo un pues peaje, así que vamos a detenernos con toda la velocidad y decencia del mundo para tratar de no chocar a nadie. Nos metemos aquí donde al parecer pues no está tan lleno. Bajamos a sexta, ponemos cuarta ya que venimos tan lento. Y pues no sé, bueno, ya nos cobraron, así que GG, muy too easy. Vamos a ver si nos podemos incorporar ya. Y sí, señor. Bueno, ponemos sexta, ponemos séptima y vamos a tratar de continuar. No sé cuánto nos queda de camino. Déjenme presionar el F3 a ver si aparece. Y bueno, nos quedan un par de curvas, la verdad no les voy a mentir, queda bastante camino porque ya saben que este mod es algo exagerado con las distancias. Sin embargo, ya en el minimapa podemos ver a Chinchiná, que es donde vamos a tener que dejar este vehículo. Y pues no queda mucho en general, pero si ustedes se dan cuenta, tanta curva así nos va quitando el tiempo. Y vean ahí cómo le di a la cámara con el codo, que bien, qué buena. Vamos a meternos aquí, no le quité suficientes marchas. Yo sí me estaba preguntando este camino hacia qué era. Tengo que apagar el freno de motor también. Me encantan los sonidos que hace este vehículo. Y pues aquí tenemos el vidrio bajo, pero si lo subimos, vean ahí cómo subimos la ventanilla, nos quedamos también bastante bien aislados del ruido exterior, por si eso les molesta. Solo vamos a escuchar si acaso como los turbos o algo así del camión, la verdad no vamos a escuchar mucho más. Y aquí podemos activar un poco el freno de motor para que cuando estemos dando ciertas curvas pues no nos moleste. Aquí pues igual tenemos que bajar a sexta. Y no agarro la marcha, no sé, no agarro la marcha porque no utilicé el reductor. Ahí ya lo tenemos y tenemos que volver a séptima, ya que pues pude dar completamente la maniobra sin bajar. Qué crack que soy, el tremendo conductor. Aquí ya estamos llegando, así que gente, pues esta ruta fue bastante interesante, fue bastante corta, pero espero que les haya gustado este mod, espero que se lo descarguen. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios. Pronto nos estaremos viendo en próximos videos y en próximos directos. Me encantaría jugar con ustedes y ojalá podamos compatibilizar para tener pues mucho más contenido en común, poder streamear y compartir un poquito más de tiempo con ustedes. Así que bueno, gente, eso ha sido todo, ya más o menos estamos llegando, vamos a tratar de no equivocarnos y afortunadamente tenemos la carretera en este tramo pues solitaria para poder pues tener cierta velocidad. El freno de motor va perfectamente, vamos a bajarlo, a bajar la ventanilla. Suena bastante bien el freno de motor, nuevamente digo. Y ya estamos llegando, gente, aquí es exactamente donde teníamos que llegar, pero nos hemos saltado, así que vamos a estacionar el camión por aquí para más tarde llevarlo hacia donde nuestro patrón, gente. Y bueno, eso ha sido todo, esa ha sido la aventura de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, que se descarguen este camión, que ya saben que lo van a tener 100% para la descarga en los comentarios de este videito. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente